Tuvimos un pequeño inconveniente con el sonido, pero esperamos que ya esté llegándole a todos. Por favor, si nos confirman por ahí si están escuchando bien, les agradecemos. Y bueno, entonces vamos a orar y a poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, que tu misericordia es hermosa sobre nosotros, precioso Dios. Estamos muy agradecidos de que nos permitas mirarte a ti, de que nos permitas reconocer, Señor, la necesidad que tenemos de tu presencia, de que nos permitas recibir tu consejo, de que nos permitas, oh Dios, acercarnos a tu palabra para encontrarte a ti, para que tus palabras produzcan vida en nosotros, la vida tuya, para que tus palabras, Señor, sean, Señor, transformando todo nuestro ser, sean, precioso Dios, alineándonos contigo, alineándonos con tu corazón, alineándonos con tu presencia. Tus palabras, oh Dios, sean fortaleciéndonos, sean despertando en nosotros un cada vez más profundo anhelo, llevándonos a un cada vez más profundo lugar íntimo contigo, a esa unidad espiritual, a esa relación, a esa comunión a la que tú una y otra vez nos estás invitando, Señor, y que cada vez lo vas haciendo más claro a través de tu palabra, Señor. Precioso Dios, danos entendimiento y danos sabiduría, Señor, para entender las cosas que tú has querido dar a conocer, como dices en tu palabra, que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, Señor. Tú quieres manifestarlas, quieres expresarlas, Señor amado, y ayúdanos, precioso Dios, cada día, como está escrito en tu palabra, es en tu luz donde veremos la luz. Permite, Señor amado, que sea alumbrado nuestro entendimiento, que haya espíritu de sabiduría en nosotros para conocerte, Señor. Precioso Dios, que podamos cada día estar dependientes de ti, que podamos estar cada día, Señor, ahí, Señor, corriendo a tus brazos, a tu presencia, Señor amado, experimentando la vida tuya, Señor. Que nuestras vidas, Señor, estén permanentemente, Señor, allí, que el lugar de habitación nuestro sea tu presencia. Y esa comunión íntima, Señor amado, sea un sello y un distintivo que haya en cada uno de nosotros, Padre. Permítenos oír lo que tú estás hablándonos en este tiempo. Tú hablas a cada uno conforme tú quieres, conforme el deseo de tu corazón, conforme tu preciosa voluntad, Señor, y clamamos con todo nuestro ser y clamamos con todas nuestras fuerzas, Señor, precioso, que a cada uno nos permitas entender, Señor, lo que estás haciendo y obrando. De la misma manera, Señor, oramos por cada hermano, por cada familiar, oramos por cada amigo, oramos por cada persona, Dios, que tú has permitido, Señor, que pueda escuchar tu palabra. Y oramos, Señor, para que tú seas propicio a cada corazón, Señor. Que nos permitas, oh Dios, poner todo en tus manos, Señor, como dice tu palabra, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, permítenos, precioso Dios, poder exponer nuestro corazón cada día delante de tu presencia. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, con oración, con ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, permítenos, precioso Dios, acercarnos a ti, poner todo en tus manos y conocer cada día que tú tienes el control absoluto de todas las cosas y que nuestras vidas están bajo tu precioso cuidado, Señor. Gracias porque nos permites experimentar la vida tuya, y gracias, Dios, por estas palabras. Pedimos que las plantes en lo profundo de nuestro corazón. Señor, tu palabra dice que tú repartes a cada uno como tú quieres y repartes a cada uno conforme a su necesidad. Señor amado, tú eres el que hace
que esta palabra, oh Dios, pueda edificar cuando es expuesta. Señor precioso, cada día edifique la vida de cada personita, edifique la vida de cada corazón, conforme lo que tú estás obrando en esa vida, conforme a lo que tú estás obrando en ese corazón. Padre, te pedimos que nos des luz a través de tu palabra, que ella sea lámpara, que ella sea lumbrera, que ella ilumine, Dios de los cielos, Señor, nuestro espíritu, y nos lleve a conocerte cada día más, Señor amado. Padre, gracias por tus palabras, por tus consejos, gracias por la vida que impartes a través de ella sobre cada uno de nuestros corazones. Por favor, guíanos. Nos ponemos en tus preciosas manos con gratitud. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos momentos, antes de que tuviéramos problemas con el sonido, estábamos mirando algo hermoso en el Salmo capítulo número 36, en el versículo número 7, que cuando nuestros ojos van siendo abiertos para percibir el favor que Dios ha manifestado sobre nuestras vidas, se va volviendo algo precioso el venir hasta a la sombra de Dios, el buscar la presencia, la cobertura, el venir a Dios como el refugio permanente de cada uno de nuestros corazones, la roca que describe la Escritura a la que yo puedo recurrir continuamente, de donde viene la firmeza para mi corazón, de donde viene la fortaleza para mi espíritu, de donde viene la plenitud para todo mi ser. Dice este salmo: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Maravilloso, como Dios va abriendo un panorama hermoso a través de su palabra, para que vayamos entendiendo, como nos ha hablado el Señor en estos días, el supremo valor que tiene escudriñar las Escrituras y es poder verlo a Él. Lo veíamos cómo Dios lo hizo en la vida de Pedro y cómo Pedro pudo recibir de parte de Dios que ya no vio a Jesús como un hombre, ya no vio a Jesús como lo veían los demás, como Jeremías, como Elías, como alguno de los profetas, sino que vino ese momento especial donde pudo ver a Jesús como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, pero también lo pudo ver como Dios. Y esto es hermoso, porque cambia, un encuentro así va cambiando toda la percepción que nosotros tenemos. Y cuando empezamos a percibir quién es Dios, eso va a ir llevando nuestro corazón a este anhelo que expresaba el Salmo que leíamos hace un momento, de poder expresar cuán hermoso, cuán precioso, cuán delicioso es venir a la sombra de tus alas, es venir, Señor, al abrigo tuyo, es venir a morar bajo tu preciosa presencia. Y veníamos viendo cómo el Señor hizo algo hermoso con el etíope eunuco, y que cuando la luz de Dios empieza a alumbrar nuestro corazón, nos va llevando a tomar decisiones, que nosotros necesitamos escudriñar la palabra, amados, necesitamos meditar la palabra y necesitamos meditarla en la dependencia de Dios, porque Dios es el que alumbra con sabiduría, con revelación, nuestro entendimiento, para que podamos percibir las cosas de Dios. Él es el que hace posible que lo que yo no puedo percibir de manera natural, lo pueda percibir porque Él se está manifestando sobre mi vida, sobre mi corazón y sobre todo mi ser. Por eso se hace necesario que nosotros escudriñemos la palabra. Se hace necesario que no solamente nos conformemos con oír predicaciones. Al oír recibimos instrucción, vamos aprendiendo, pero que todo esto nos lleve a ir al lugar secreto, a decirle: Señor, yo quiero preguntarte, que tú me enseñes, que tú seas el maestro, Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho en tu palabra, y serán todos enseñados por Dios. Dios es el que va ensanchando el corazón de una manera especial para que nosotros percibamos esa vida maravillosa que Él nos brinda. Por eso necesitamos meditar la palabra, y ese meditar necesita ir acompañado de oración, de búsqueda,
de intimidad, de comunión con el Señor, de alejarnos de todo el ruido, de alejarnos del afán, de alejarnos de las ocupaciones y poder decirle, Señor, llévanos allá a un reposo y a una quietud, donde todas aquellas voces que pueden retumbar en mi interior sean acalladas y pueda ser, Señor, tu voz percibida en lo profundo de mi corazón y pueda ser oída tu voz dentro de mi ser y dentro de todo lo que hay dentro de mí. Porque no olvidemos, amados, Dios no desea que simplemente nos llenemos de información. Dios no desea que solamente haya letra en nosotros. Cuando Dios nos abre su palabra, lo que Él desea impartir sobre nosotros es vida. Es vida lo que Él desea plantar dentro de cada uno de nosotros. Es lo que Él desea plantar dentro de cada uno de nosotros. La Escritura misma expresa que Él es Dios mismo el que nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la sola información no me lleva a ninguna dirección. Eso no significa que yo no estudie. Eso no significa que no escudriñe. Sino que pueda ir percibiendo en mi corazón. Que no se trata simplemente de que yo cada día tenga más información bíblica, sino que pueda entender que lo que necesito es que esta vida, esta palabra sea hecha vida en mi corazón, por el obrar del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Que vaya produciendo una profunda transformación en mi vida en relación con Dios. Porque tengo que aprender a atesorar lo que Dios va poniendo en nuestro corazón, atesorarlo, porque todo lo que Dios va plantando y se va volviendo un tesoro, lo que vino de Dios en mi corazón, me va a llevar a la dependencia de Dios, me va llevando a ese diseño original, donde toda la fuente de mi corazón es Dios. Acompáñenme allí a 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 13. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 13. Allí, dentro de las cosas que el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, le dice algo hermoso que se hace necesario acontezca en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, porque nos va siendo sembrada la palabra, pero se hace necesario que lo que Dios va trayendo vaya quedando en el corazón. No se pierda, no se disperse, no se olvide. Santiago expresó allí en su carta, en su epístola, de una manera muy clara, que no solamente fuéramos oidores, sino que fuéramos hacedores. Y dice acá, 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14, mira esto hermoso. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea, que cada vez que nosotros estamos recibiendo la palabra, estamos recibiendo es un depósito. Pero cuán valioso está siendo eso que está siendo depositado en nuestras vidas. Porque eso que está siendo depositado en nosotros tiene un propósito. Llevarnos a que cada día dependamos más de lo que Dios dice y a que cada día dependamos más de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón. No que nos volvamos dependientes del predicador. Damos gracias a Dios, una y otra vez lo insisto. Nos asombramos de cómo Dios da sabiduría a las personas para exponer la palabra. Uno se asombra y le da gracias a Dios como Dios permite que una persona pueda recibir tantas cosas hermosas de Dios. Pero así como Dios depositó en el predicador, así como Dios depositó en el que anuncia la palabra de Dios, así Dios desea que la palabra sea atesorada en tu corazón, que la palabra sea valiosa, para que cuando haya una dificultad, cuando haya una prueba, cuando haya una circunstancia dentro de tu vida, a lo que tú corras, no es a buscar al predicador, sino que tú corras es a buscar al Señor, al Dios de la palabra, al Dios que con su palabra te sostiene, al Dios que te ha dado de su espíritu maravilloso,
que Él va a seguir teniendo toda la vida, los años que nos resten sobre la tierra, muchas personas a las que Dios les va enseñando, y cuando vemos lo que Dios les está enseñando y ellos lo exponen, pues nos edifica, nos lleva a crecimiento, pero todo ese crecimiento es para que nuestra relación con Dios cada día se haga más fuerte, para que nuestra relación y nuestra dependencia de Dios cada día sea mayor. Algo que entendió Juan el Bautista, porque Juan el Bautista empezó a preparar el camino del Señor. Y preparando el camino del Señor, Juan el Bautista empezó a hacer discípulos. Pero de pronto vino alguien con un comentario que parecía como inicialmente ofensivo, donde él estaba pensando, el que hizo el comentario estaba pensando que lo que estaba sucediendo estaba afectando la vida de Juan, porque le dijo: los que son tus discípulos están dejando de ser tus discípulos para convertirse en discípulos de Jesús. ¿Y sabe qué pasó en el corazón de Juan? Se alegró Juan el Bautista, porque allí fue donde expresó: es que es necesario que yo cada vez me vea menos y que Él se vea cada vez más. Y mire lo hermoso, Dios nos da la oportunidad de exponer la palabra, pero que cada día, al exponer la palabra, tú veas más a Cristo y veas menos al predicador. Poses más tus ojos en el Creador de los cielos. La Escritura siempre dijo: ¿dónde debería estar puesta nuestra mirada? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Dios de los cielos, que nos va dando claridad con todo eso. Entonces fíjese que no estamos despreciando a una persona a la que Dios le dé sabiduría, sino que estamos entendiendo cuál es el orden de Dios y a dónde esa sabiduría que le fue dada para exponer la palabra, a dónde nos debe llevar, hacia dónde nos debe conducir, a que nos volvamos más dependientes de Dios y de su palabra, a que aprendamos a correr a los brazos. Cuando aparece una situación, está bien que al principio no tengo mucho conocimiento bíblico, pero en la medida que vamos avanzando, se hace necesario que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra, y que se vaya volviendo la fuente a la que yo recurra, porque allí voy a encontrar el corazón de Dios, allí voy a encontrar la voluntad, el deseo del corazón de Dios. A veces nosotros tenemos resistencia a lo que una persona dice, porque a veces creo que la persona quiere que yo haga lo que ella piensa, pero cuando tú empiezas a acercarte a Dios, te vas dando cuenta que ya no se trata de hacer lo que una persona piensa, sino que ahora se trata de hacer lo que Dios ha dispuesto como su perfecta voluntad para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones, así como Dios lo diseñó en el principio. Toda la fuente de Adán y Eva en el huerto del Edén era Dios. Todo lo que ellos sabían provenía de Dios. Todo lo que ellos aprendían provenía de Dios. Todo lo que ellos conocían provenía de Dios. Todo lo que ellos hacían provenía de Dios. Dios era su única fuente. Y allí Dios nos está llevando de regreso. Por eso atesoremos. Por eso valoremos el depósito que Dios nos va haciendo cada día a través de su palabra, a través de anunciarnos las buenas nuevas, a través de abrirnos los secretos muy guardados y los tesoros muy escondidos que están allí en su palabra, pero que son para edificarnos, para fortalecernos y para llenarnos de Él de una manera sobrenatural y extraordinaria. Amados, porque al escudriñar la palabra vamos a ir aprendiendo. Nuestra vida cristiana empieza con un alto deseo de cambiar, pero muchas veces lo que empezamos es a cambiar en hacer cosas diferentes o a partir de que nuestras circunstancias se vean diferentes. Muchas veces no nos damos cuenta que la vida cristiana tiene que iniciar es a partir de un cambio en nuestra relación con Dios. Y muchas veces nos hemos quedado estancados allí. Nos hemos quedado estancados solamente esperando que cambien las circunstancias o que cambien las costumbres. Pero cuando Dios nos está llamando a que lo primero que cambie sea una relación con Él, eso significa que entonces los cambios que Dios va a producir van a ser muy profundos dentro del corazón y dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser. Porque no olvide, a veces ese es el pensamiento que tenemos. Y está bien, Dios permitió una situación para traernos a Él, pero soluciona esa situación para que nosotros entendamos que nos quiere llevar a algo mayor. Le pasó a Israel en el desierto. ¿Cuál fue el clamor de Israel cuando estaba en Egipto? Empezaron a gemir,
a causa de la dura servidumbre que tenían allí. Las circunstancias se habían vuelto difíciles y empezaron a cambiar a Dios, a clamar a Dios pensando que necesitaban una intervención de Dios para que cambiaran sus circunstancias. Dios fue maravilloso y vino y se manifestó sobre las vidas de ellos, pero Dios quería llevarlos más profundo. Quería llevarlos a más que un cambio de circunstancias, a un cambio de relación con Él. Por eso Dios los iba a sacar de la esclavitud para llevarlos en pos de Él. Porque realmente lo que nos liberta es ser llevados de regreso a sus brazos. Donde la verdadera libertad para el creyente es cuando Cristo es entronado en nuestro corazón. Cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas. Allí es donde empezamos a experimentar una verdadera libertad, la libertad con la que fuimos creados en el principio, con la que Dios puso en el huerto del Edén al hombre, para que se encontrara de una manera preciosa, preciosa, preciosa con el Creador. Entonces nosotros empezamos es así, no olvide, la mayor parte pensamos que solamente necesitamos un cambio en nuestras circunstancias. Dios es bueno y responde a las circunstancias, pero nos quiere llevar más profundo. No olvide el ejemplo que la Biblia una y otra vez coloca, allí con los 10 leprosos que fueron sanados. Ellos se acercaron con su circunstancia, con su enfermedad. ¿Y qué clamaron al Señor? Señor, límpianos, ten misericordia de nosotros. Y el Señor tuvo una misericordia maravillosa y los 10 fueron sanados. Pero solo uno percibió que había recibido todo esto para ir más allá, para ir a una relación con Dios. Por eso el Señor dice, ¿dónde están los otros 9? Entonces, por eso se hace necesario ahondar. La palabra de Dios por eso va podando y va obrando de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Vaya conmigo entonces a Jeremías, capítulo número 1, versículo número 9. Qué hermoso que podamos pedirle al Señor que nos ayude a interiorizar nuestro corazón, en nuestro espíritu, estas cosas. Para que escuchemos es al Señor y lo que Dios quiere hacer conmigo. Lo que Dios quiere obrar en mi corazón. Porque cuando lo percibo y cuando empiezo a crecer en ello, entonces soy bendición entonces para la vida de otras personas. Porque me voy a dar cuenta, voy a poder compartir con mayor claridad cuál es el propósito, la voluntad, el deseo del corazón de Dios. Jeremías, en el capítulo número 1, en el versículo número 9, allí nos narra el inicio, o los inicios del ministerio de Jeremías, del llamado que Dios ha puesto sobre la vida de este varón. Y dice en el verso número 9, es algo muy parecido a lo que Dios hace con Isaías, de cómo el Señor es el que está poniendo en ellos lo que ellos van a hablar. Y dice el verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira lo hermoso. Había sido Jeremías puesto por Dios para exponer las palabras de Dios, no para hablar por su propia cuenta, sino para hablar aquello que recibiera de parte de Dios. Pero mira lo tremendo del verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Entonces nos deja ver esto con claridad, que la palabra que Dios le iba a dar al profeta Jeremías no iba a ser exclusivamente para el pueblo de Israel. Iba a ser una palabra para tocar, para obrar, para manifestarse sobre todas las naciones, ¿cierto? Y todas las naciones hace una referencia a los gentiles. Y de esos gentiles hemos sido parte nosotros. Nosotros hemos sido parte del pueblo gentil que ha sido traído por la obra de Cristo para ser hecho pueblo de Dios. Lo que ahora nosotros somos, la iglesia del Señor. De manera que lo que el Señor iba a hablar a través del profeta Jeremías no solamente iba a obrar ciertas cosas en el pueblo de Israel, sino que también iba a darnos luz de cómo Dios iba a obrar en nosotros. Y mire lo que dice acá. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y esas palabras iban a producir, mire que la palabra de Dios
va a obrar en nuestras vidas. A veces va a obrar cosas agradables. A veces va a obrar cosas que no nos van a gustar, pero que van a ser necesarias dentro de nuestras vidas. Porque dice acá que eso va a ser dado para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Y después para edificar y para plantar. Entonces todo esto nos deja ver que necesariamente las palabras de Dios que van siendo plantadas en nuestro corazón, que se van atesorando en nuestras vidas, van a cumplir el propósito de Dios. La palabra de Dios es viva y por eso ella va a trabajar en nuestro corazón. Ella va a obrar en cada uno de nosotros, va a obrar en nuestro interior. La palabra de Dios va a obrar. Muchas veces nos va a herir y después va a traer sanidad sobre aquello en lo que nos hirió. Muchas veces va a confrontar nuestros corazones y nos va a hacer experimentar como si estuviéramos condenados. Pero no es que nos esté condenando, sino que nos está llevando a entender cuál era la condición para que podamos valorar cuál es el regalo de Dios maravilloso para nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta aquí que va a ser 4 cosas en relación con todo lo que tiene que ser quitado de nosotros. Porque no olvide, nosotros llegamos y recibimos un regalo. No olvide que lo primero que la vida cristiana tiene como un proceso. Solamente voy a nombrarlo más adelante, vamos a estar estudiando sobre esto. Pero mire que el cristiano, lo primero que recibe es justificación. Tan pronto la vida de Cristo llega a donde Él, el Señor lo hace justo. ¿Qué ha hecho el cristiano? Nada. ¿Ha cambiado? No ha cambiado. Una persona totalmente injusta, a la que el Señor por su gracia ha hecho justa por la obra maravillosa de la cruz del Calvario. Pero después de que la vida del Señor se instala en la vida del creyente, todo el tiempo que el creyente esté sobre la tierra hasta el día que vaya a la presencia de Dios, va a producirse un proceso de transformación, que la Biblia lo llama santificación. Y es donde Dios va podando, va cambiando, va cercenando tantas cosas que hay en nosotros para llevarnos a entender el valor del regalo que hemos recibido. Porque muchas veces hemos recibido un regalo que no entendemos el valor que tiene, no entendemos cuán valioso es. Alguna vez leí una historia de que muchas veces nosotros podemos tener en nuestras manos algo muy valioso, pero no entendemos el valor de ello hasta que no seamos enseñados. Porque habla de cómo habían visitado unos hombres, unas tribus de indígenas en algún lugar. Y cuando habían llegado, empezaron a encontrar a los niños de los indígenas jugando con unas piedrecitas verdes. Y estaban jugando a algo que pudiéramos asemejarlo a lo que haríamos en nuestra época, jugar canicas. Y estaban jugando con esas piedritas verdes. Cuando aquellos hombres llegaron, se dieron cuenta que con lo que jugaban aquellos niños eran esmeraldas. Esos niños estaban jugando con algo que ellos consideraban sin valor, hasta que alguien llegó para enseñarles el valor de lo que tenían en sus manos. Entonces mire, muchas veces somos justificados, pero necesitamos ser enseñados para entender el valor de lo que hemos recibido. Y ahí se va produciendo un proceso de santificación, porque vamos a entender por qué nuestras vidas necesitan cambios profundos. Y la palabra de Dios va produciendo esos cambios en nosotros. Y lo último que sucede en ese proceso de salvación es la glorificación, que es lo que vamos a recibir cuando seamos llevados a la presencia de Dios, cuando seamos librados de este cuerpo de muerte y recibamos un cuerpo glorioso para estar siempre delante del Señor. Entonces, en este aspecto, la vida del creyente se da así. Primero es justificado, puede estar delante de Dios, pero después va a sufrir un proceso de santificación, que son todo lo que Dios va haciendo en el trayecto de nuestras vidas, y después de glorificación, cuando seamos llevados para estar en la mismísima presencia de Dios, llenos absolutamente de lo que Él es. Porque como dice la palabra, cuando Él nos lleve a su presencia, lo que es perfecto en parte, entonces lo será completamente, porque entonces será quitado todo lo que de nosotros absolutamente no agrada a Dios y estaremos con una vida perfecta delante de Dios, hecha por la mano de Dios para glorificar a Dios eternamente y
para siempre. Entonces, miren lo hermoso, puso Dios las palabras de él en los labios de Jeremías. Pero esas palabras que Dios iba a manifestar iban a producir 4 cosas que iban a cercenar, a quitar, y las denuncia y las expresa de la siguiente manera: arrancar. Arrancar significa sacar una cosa que está metida o insertada en otra, tirando con fuerza de ella hasta que salga de raíz. Ese arrancar está hablando de algo que está plantado y que ha echado raíces muy profundas, pero para quitarlo, no solamente se va a quitar lo visible, sino aquello que está tan arraigado de manera invisible. Y muchas veces hay cosas que están muy arraigadas en nuestro corazón. Después dice arruinar. Arruinar significa causar la pérdida de valor. O sea, mire cómo la palabra de Dios va a ir produciendo un cambio. Hay cosas que nosotros estimábamos valiosas, pero ahora cuando el Señor empieza a edificarnos, va cambiando el valor. Va cambiando el valor de las cosas. Derribar. Derribar significa arruinar, demoler, echar a tierra, hacer inservible. Cosas, estamos hablando de cosas que hay en el corazón. En el corazón de alguien que ya ha sido justificado, pero que necesita ir recibiendo una transformación que está haciendo la palabra para que esa persona entienda dónde está el valor de lo que ha sido depositado. ¿Cuánto es el valor? También dice arrancar, destruir, que es convertir en ruinas y dejar sin valor. Si usted mira estas primeras 4, nos van a llevar a que esas cosas no sean deseadas por nuestro corazón, sino que sean estimadas en poco para que podamos darle valor a lo que Dios desea. No olvide que nosotros llegamos a la vida cristiana dándole valor a muchas cosas, que en la medida que somos instruidos por la palabra, entonces vamos entendiendo que esas cosas no tienen valor y vamos siendo direccionados a lo realmente valioso, que es la gloriosa vida de Jesucristo. Y después de eso dice que el Señor no solamente va a quitar, sino que va a poner. Miren lo hermoso, Dios hace 2 cosas al tiempo: va quitando, pero va poniendo, porque va a edificar. Y edificar significa construir sobre una base sólida. Y lo otro que es plantar. Y plantar es colocar en la tierra una planta o vástago para que se arraigue. Es poner una nueva semilla para que se arraigue y crezca y dé fruto. Entonces mire lo hermoso. Si nos damos cuenta, son 2 cosas que tienen que suceder en la vida nuestra como creyentes. En la vida nuestra como personas sobre las cuales se está depositando. Mire que estas 2 cosas pasan. Antes de que se produzca la tarea de edificar o de plantar, el terreno debe de ser preparado. Debe de ser preparado. Debe de ser removido todo aquello que no sirve. Lo que se arranca, se destruye, se arruina y se derriba, no se tiene el propósito de volverlo a usar. O sea, tiene el propósito de que se desvanezca dentro del corazón. Pero ¿cuándo vamos aprendiendo todo eso? Cuando Dios nos va llevando a su palabra y nos va hablando, y esa palabra empieza a ir confrontando cosas que necesitan ir saliendo de nuestro corazón para que vayan floreciendo las de el Señor, para que esas cosas vayan quedando allí. Y no olvide, mire, si me acompaña a Gálatas, capítulo número 1, verso 18, mira, el Señor me va mostrando que no es de valor, pero para que eso quede arraigado en el corazón, de manera que aquello que Dios me llevó a desechar, después yo no lo vuelva a tomar y lo vuelva a convertir como algo de valor. Si no atesoro la palabra, entonces voy a olvidar lo que Dios me ha enseñado. Mire lo que dice Gálatas 1:18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sí? Entonces te das cuenta que Dios quiere que atesoremos qué es lo que Dios me ha llevado a ir dejando, qué es lo que Dios me va a ir llevando a dejar en la medida que me va hablando a través de su palabra, a la vida, a la vez que Él va instalando de su consejo y me va enseñando nuestro corazón. Miren lo tremendo. En el caso de edificar, debe ser puesta
la base, el fundamento. Para edificar, antes de empezar a hacer una edificación, primero hay que poner la ¿qué? La base. Y para poner la base muchas veces hay que remover tierra, muchas veces hay que remover obstáculos. Entonces miren lo precioso, hay que poner la base la pone Dios mismo, la base la planta Dios mismo. Lo hemos leído en la Escritura, en Primera de Corintios, en el capítulo número 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, no hay otro fundamento. Si se va a edificar, no hay otro fundamento sobre el cual se pueda, ¿qué? Edificar. Por eso no se edifica sobre la sabiduría de los hombres, sobre la capacidad del hombre, sobre las habilidades de los hombres, sino se edifica sobre la persona gloriosa de Jesucristo, que es el fundamento que Dios ha puesto. Volvemos a recordar lo que hemos leído allí en Jeremías 9, 23 y 24, que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer. Miren lo hermoso. Entonces Dios va poniendo un fundamento muy especial. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo. Y no es un fundamento nuevo, porque la Escritura habla desde Isaías que Dios pondría un fundamento escogido, una piedra preciosa, un fundamento que no se movería, una piedra angular, probada, preciosa, de cimiento estable. Y esa piedra es ¿qué? Jesucristo. Entonces miren lo hermoso. Antes de empezar a edificar hay que poner el ¿qué? El fundamento. De manera que Dios va poniendo el fundamento. ¿De qué se trata la vida cristiana? Es de Cristo. Se trata de Cristo. Por eso la vida es la Escritura dice en Juan 17:3, que lo hemos compartido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que cuando hablamos del caso de edificar, antes de empezar a edificar hay que poner el ¿qué? El fundamento. Y después la palabra de Dios dice, cada uno mire entonces cómo reedifica. O sea, sobre ese fundamento, ¿qué se está edificando? ¿Qué se está poniendo? ¿Qué es lo que se está estableciendo allí? Y lo otro que dice ahí la Escritura es que antes de uno plantar, también debe de ser tratada la tierra donde se va a plantar. Y esto nos recuerda a lo que dice Mateo en el capítulo número 3. Mire que a la tierra, antes de plantar y ponerle nueva semilla, la tierra necesita ser tratada. A la tierra necesita quitársele la dureza, como dice allí, o sea, la falta de entendimiento. Porque el que no entendió la palabra dice que viene el malo y la arrebata. Ese es el que fue sembrado junto al camino, o sea, la dureza. Miren lo hermoso, antes de ser plantado, Dios necesita ir tratando con nuestra dureza. Entonces se da cuenta que la palabra sí va obrando, que la palabra sí se va manifestando sobre nuestras vidas. Mire que la Escritura también dice que deben de ser quitados los pedregales, lo que impide que la palabra de Dios vaya echando raíz en nuestro corazón. Porque vienen las pruebas y cuando la palabra no ha echado raíz, entonces dice que fácilmente es desarraigada del corazón. También la palabra de Dios dice que la tierra debe ser limpiada. Debe de ser limpiada de aquello que quiere crecer en ella para impedir que se dé el fruto real de la semilla que se ha sembrado. O sea, tiene que ser limpiada de espinos y de cardos. Y allí la palabra en Mateo 13 nos deja ver con claridad que muchas veces los afanes de este mundo y las ambiciones por las riquezas hacen que la palabra se ahogue y se vuelva infructuosa. Entonces se da cuenta porque Dios tiene que derribar, arruinar, destruir y hacer todas estas cosas en el corazón para ir plantando, para ir poniendo la semilla, esa semilla que dé fruto, esa semilla que dé fruto para que eche raíz en nuestro corazón y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vuelva ahí a Jeremías 23, Jeremías en el capítulo 23, en el versículo número 29, mira lo hermoso. Mira lo hermoso de lo que va haciendo la palabra de Dios en nosotros. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y cuando usted lee esta porción, nuevamente
encontramos aquí es Dios obrando en el corazón del hombre a través de su palabra para darle al hombre la forma que él quiere. Él deposita, pero nos va a ir dando entendimiento. Él es el que ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Y ese es algo que va sucediendo todos los días. Todos los días Dios me va dando entendimiento. Todos los días Dios me va llevando a crecer. Todos los días Dios me va fortaleciendo. Pero no olvide, para que eso que Dios va sembrando, yo lo atesore dentro de mi corazón. Y para que eso que Dios va destruyendo, ya lo tenga como por basura dentro de mi vida y no vuelva a utilizarlo para edificar, porque vamos siendo llevados en un camino muy especial en las manos preciosas de el Señor. Mira lo hermoso, la palabra de Dios tiene poder. Y aquí en este Jeremías 23, 29 nos damos cuenta que la palabra de Dios hace algo sobrenatural. Porque la palabra de Dios ha sido dispuesta para cambiar mi vida eternamente y para siempre. Porque desde que el Señor llegó a nuestras vidas, está haciendo un propósito. Y es conformarnos a todos y cada uno de nosotros a la imagen gloriosa de Jesucristo. Por eso expresamos lo que dice Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cierto? Empezamos un camino con Dios, pero todo lo que Dios está obrando para formar la vida de su Hijo en mí. Para que los que antes llamó, a los que predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Mira lo hermoso, lo que Dios está haciendo. Pero en esa formación Dios está derribando, está destruyendo cosas que nosotros teníamos por valiosas en nuestro corazón para llevarnos a entender el valor del depósito que Él ha puesto dentro de cada una de nuestras vidas. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Y aquí la figura que utiliza es como la figura del escultor. ¿Qué es lo que hace el escultor? Empieza a golpear la piedra de manera que le va quitando allí lo que no sirve para poderle dar la forma. Mire lo hermoso, Dios es el que con su palabra va quitando la dureza que hay en nuestro corazón. O sea, su palabra va quitando esa dureza que tantas veces nos hace insensibles a la voz de Dios. No olvides que muchas veces alguien nos dice, tal vez en lo que estamos fallando, y muchas veces nosotros salimos es a la defensiva o al ataque. Muchas veces no escuchamos. Muchas veces hemos compartido que muchas veces cuando alguien me habla de los errores que yo cometo, muchas veces mi respuesta es inmediatamente sacar a luz los errores que la otra persona comete. O sea, yo no quise escuchar en qué era lo que estaba fallando para corregirle, sino que me fui al ataque. Pero mira, cuando tú empiezas a escuchar a Dios hablándote al corazón de las cosas que Dios va a ir cambiando y transformando en tu vida, ¿tú de qué pudieras reprochar a Dios? ¿De qué pudiéramos señalar a Dios? Lo único que podemos decirle, Señor, ayúdame para que todas estas cosas sean transformadas dentro de mi vida y dentro de mi corazón. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. La palabra produce cambios en todas las personas que se dejan modelar por Dios. Así entendemos y vamos valorando la palabra, vamos valorando lo que Dios nos va enseñando. Miren lo que la escritura dice en Juan 8, 31 y 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces miren, la palabra que va siendo implantada en el corazón va trayendo libertad. Miren, me va librando de la dureza del corazón, me va librando de los pensamientos que yo tengo, me va librando de mi propia voluntad, pero va estableciendo la preciosa voluntad de Dios dentro de mi corazón. También dice la escritura que la palabra de Dios es como fuego, ¿cierto? Como un fuego. Y el fuego en la palabra siempre vemos que es utilizado es para purificar, para sacar las impurezas. Y aún Cristo lo expresó cuando allá en Efesios estaba hablando de cómo la relación matrimonial es una figura de la relación de Cristo con su iglesia, y él dice ahí en su palabra, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces miren lo hermoso, que la palabra de Dios va a producir cambios, va a quebrantar cosas en nuestro corazón. La palabra de Dios va a purificar nuestros corazones, porque estamos en un proceso de
santificación. Ya fuimos justificados, pero en el proceso de santificación Dios nos va a llevar a entender dónde está o cuál es el valor de aquello que nos ha sido dado por Dios. Para que al entender ese valor, lo único que cada día hacemos es caer más y más postrados, rendidos, vencidos por el amor de Dios a los pies maravillosos de el Señor. Mire que hay dos cosas que es necesario que sucedan en nuestras vidas. Nosotros muchas veces pensamos que la palabra solamente es para oír, y no, la palabra es para oír y la palabra es para ver. Son dos cosas. Ahí mismo en Jeremías 9, en Jeremías 23, que estábamos ahí ubicados ahorita, pósese ahí en el versículo número 18. Jeremías capítulo número 23, versículo número 18. Mira lo hermoso que dice la escritura. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? O sea, ¿quién se relacionó? ¿Quién estuvo en lo íntimo? ¿Quién estuvo allí a solas en la presencia de Dios? ¿Quién estuvo ahí? Y mire, y dice, y vio y oyó su palabra. ¿Te das cuenta? Que la palabra es para dos cosas. Es para ver y la palabra es para oír. Y pudiéramos decir uno, venga, pero ¿y cómo así que la palabra de Dios se ve y se oye? Claro, miremos solo un ejemplo de algo que sucede en lo natural y en el ámbito médico. Las personas o las mujeres que viven un proceso de embarazo o que viven este proceso, durante su embarazo van al médico. Y al médico van para que le hagan una ecografía. Y si nos damos cuenta, la ecografía son ondas sonoras que producen una imagen. A través de ondas sonoras se produce la imagen para poder ver el bebé que está siendo formado dentro de su vientre. Se da cuenta que no solamente nos produce un sonido, sino que también nos permite ver. Entonces mire lo hermoso, que nosotros ir percibiendo la palabra de Dios no solamente me va a llevar a escucharlo a Él, sino que la palabra de Dios me va a llevar a verlo a Él. ¿Te das cuenta lo hermoso, tan precioso? Cómo esto nos va preparando, es para que Dios se haga cada día más claro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Abraham, en Ur de los Caldeos, salió. Y cuando Dios lo sacó en Ur de los Caldeos, para Abraham tenía mucho valor los ídolos. Eso era lo valioso para Abraham. Pero en medio de esa condición en la que estaba Abraham, Dios se le manifestó y le hace una promesa excepcional. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y le hace una promesa hermosa. O sea, Dios le está manifestando una voluntad preciosa a Abraham. Pero Abraham, en ese momento, aunque está recibiendo un precioso regalo de Dios, realmente necesita un proceso en la vida de Abraham para que Abraham entienda el valor de lo que le está haciendo dado de parte de Dios. Porque no olvide, ¿qué era lo valioso para Abraham en Ur de los Caldeos? Los ídolos. De manera que hay cosas que valen para Abraham, pero Abraham está recibiendo un tesoro muy especial. ¿A qué lo va a llevar el Señor? A cercenar eso que era valioso para Abraham, para que ahora Abraham entienda el valor de lo que le ha sido depositado. Y el valor de lo que le ha sido depositado, para entender algo, mis amados hermanos, que a veces nos pone como en un estancamiento dentro de nuestro caminar. Porque Abraham salió de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Hacia dónde Dios lo iba a llevar? Hacia la tierra de Canaán. Pero mire que realmente a donde Dios lo quería llevar no era otro sitio geográfico. No lo quería sacar de una ciudad para plantarlo en otra. Dios lo quería sacar era de un ámbito. Lo quería sacar de que Abraham mirara todas las cosas terrenales para que ahora las mirara en el ámbito celestial. O sea, quería hacer un cambio en el ámbito en que pudiera percibir a Abraham las cosas. Y nos vamos a dar cuenta a través de lo que va sucediendo, y por eso nos vamos dando cuenta de que Dios va cercenando, porque tenemos el corazón muy puesto es en las cosas naturales, en lo temporal, en lo inmediato, en lo de ahora,
Cuando Dios nos llamó a vivir la vida cristiana, no pensando en lo pasajero, en lo terrenal, sino pensando en lo eterno, en lo celestial. Entonces nos va a ir haciendo un cambio en ese ámbito. ¿Se da cuenta por qué la palabra sí tiene que ir cercenando cosas de nuestro corazón e ir cercenando cosas dentro de nuestras vidas? ¿Y de dónde vamos a ir aprendiendo eso? Es en un caminar permanente con el Señor. Génesis, en el capítulo número 12, versículo número 1. Mira lo que dice. El llamado de Abraham. No olvide que todas estas cosas que fueron escritas en la palabra no han perdido vigencia, sino que tenemos que entender es cómo se aplican a nuestras vidas, cómo es que ellas fueron destinadas para que hoy edifiquen nuestra vida espiritual en el propósito maravilloso de Dios. Porque mire lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo, ¿qué? Que yo te mostraré. Fíjese, ¿quién le iba a mostrar la tierra a Abraham? Dios. Entonces, ¿qué significaba para Abraham de ahí en adelante? Salir de los caldeos significaba que ahora Abraham iba a empezar un caminar con Dios. Y en ese caminar con Dios, Dios le iba a ir enseñando, Dios le iba a ir instruyendo, Dios le iba a ir mostrando. ¿Te das cuenta cómo afecta nuestras vidas en el presente? Eso es un caminar con Dios. Es un caminar con Dios donde Dios nos va a ir enseñando, donde Dios nos va a ir edificando, donde Dios nos va a ir mostrando, donde Dios nos va a ir sacando de lo terrenal y nos va a ir dando luz en lo celestial. Porque Él lo plantó, tan pronto llega a nuestras vidas lo planta, pero somos nosotros los que no tenemos claro todo lo que Dios ha plantado. Por eso Dios nos va llevando a ese ámbito espiritual. ¿Pero dónde nos va introduciendo en ese ámbito espiritual y nos va dando esa luz? En un caminar con Él. Yo te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. O sea, sería algo que en ese caminar Dios le iría a ir mostrando. ¿Pero qué era lo que Dios le iba a ir mostrando? Le iba a ir mostrando a Abraham el ámbito celestial. No olvide que el propósito de Dios no era sacarlo de un sitio geográfico para ponerlo en otro sitio geográfico, no era sacarlo de unas circunstancias para ponerla en otras circunstancias, no, era sacarlo de un ámbito terrenal para ponerlo ahora en un ámbito espiritual, en un ámbito celestial, donde Abraham no viera lo temporal, sino viera lo eterno, donde Abraham pudiera percibir qué era lo realmente valioso para su vida. Acompáñenme allí a Hebreos 11 y se va a dar cuenta cómo Dios le fue permitiendo a Abraham ir teniendo luz sobre esto tan hermoso, porque nos va llevando a un ámbito diferente, al ámbito de las cosas del Espíritu. Hebreos, en el capítulo número 11, versículo número 8. Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No olvide, no se trataba de un sitio geográfico, se trataba de un ámbito espiritual. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Venga, si él fue sacado de Ur de los Caldeos para ser llevado a la tierra prometida que era Canaán, y ahora está en Canaán, y en Canaán él está habitando como un extranjero, haber llegado a Canaán no habría sido llegar a su lugar de destino. Entonces nos damos cuenta que Abraham, en ese caminar con Dios, Dios le empezó a mostrar hacia dónde verdaderamente lo quería llevar. Y ahí mismo está en la palabra. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Mire el ámbito espiritual. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, mire, no fue sacado de un sitio geográfico para ser llevado a otro sitio geográfico. Fue sacado desde un ámbito natural para ser llevado a un ámbito espiritual, donde empezamos a entender, es eso celestial que Dios quiere que nosotros conozcamos y entendamos,
qué es lo que es valioso para nuestro corazón, donde dejamos de valorar lo eterno. Mire que Él no llegó a la tierra prometida y se enamoró de la tierra prometida. Llegó a la tierra prometida y la tierra prometida no fue lo valioso para Él. Fue lo que ahora Dios le estaba mostrando, ese ámbito celestial donde está esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Mire lo hermoso, Dios llevándonos a entender lo que todo ese depósito maravilloso está haciendo en nuestras vidas, está haciendo en nuestros corazones y está haciendo en nuestro caminar. Hemos recibido un depósito que en lo que Dios está haciendo nos va a ir dando claridad de qué es lo que ha sido puesto en nuestras vidas, pero necesitan ser cercenadas cosas de nuestro corazón y necesitan ser cercenadas cosas de nuestra vida. Entonces, miremos solamente algunas antes de terminar por el día de hoy. Nuestro pensamiento cuando llegamos a la vida cristiana es que volvemos en la amistad de Dios cambiando simplemente comportamientos. Entonces muchas veces nosotros pensamos que ya estamos viviendo una relación con Dios preciosa como Dios desea, porque decimos yo antes hacía esto y ya no lo hago. Yo antes me emborrachaba, ya no me emborracho, antes decía groserías y ya no digo groserías. Y nos escudamos es en ello. Antes yo estaba en adulterio, ya no estoy en adulterio. Antes yo no leía la Biblia, ahora leo la Biblia. Antes yo no asistía a ningún lugar, ahora me congrego. Yo no honraba a Dios, ahora doy mis diezmos y mis ofrendas. Pero empezamos a encontrarnos algo, que cambiamos comportamientos, pero que muchas veces el centro de todo mi ser no se ha convertido el Señor. O sea, he cambiado comportamientos, pero mi relación con Dios no ha crecido, que es lo que Dios desea. Porque el mayor llamado de Dios con el tesoro que ha depositado en mí es para que yo me relacione con Él, para que íntimamente me pueda encontrar con Él. Es más, mire, puedo tener la voluntad para cambiar muchas cosas, pero le pregunto, ¿hace eso, puede hacer eso que yo tenga la vida de Dios? Les voy a compartir algo que escuché de unas personas. Mire, escuché a un hombre que estaba hablando con otras personas y él les estaba diciendo que todo lo que necesitaban ellos eran ser muy fuertes en su voluntad. Él no estaba hablando de Dios. Y este hombre era un hombre que había estado en el mundo de las drogas y había estado en un centro de rehabilitación y allí estaba rehabilitado, y este hombre ciertamente afuera estaba dando testimonio de que había sido rehabilitado de las drogas porque llevaba como 15 años en la calle después de haber salido del centro de rehabilitación y no había vuelto a consumir drogas. Estaba rehabilitado. Pero mire lo que este hombre afirma. Dice, lo único que necesitas es poner toda tu voluntad para salir adelante. Mire cómo se han producido cambios en la vida de este hombre. Dejó de ser drogadicto, dejó de ser dependiente de las drogas, pero le pregunto, ¿pero está lleno de la vida de Dios? No, él ni siquiera está considerando a Dios. Entonces nos damos cuenta que muchas veces nosotros consideramos que entrar en el ámbito celestial es simplemente tener comportamientos diferentes. Antes no hacía, antes hacía, ya no hago. Y cosas que antes no hacía, ahora hago. No, es entrar allí donde empiece a ver y a oír al Señor. Donde empiece a palpar al Señor. Mire, que escuché a otro hombre decir, al que hace cosas buenas, le tienen que venir cosas buenas. Y mucha gente que no está buscando a Dios, allá afuera tiene ese principio, ¿cierto? Ese es el principio que tiene. Yo le hago bien a la gente, le doy trabajo, pago bien a mis empleados y mi empresa crece todos los días. Todo lo que necesitas es hacer bien y la vida te recompensará. ¿Y cuántas veces el pensamiento del cristiano se volvió juez? Simplemente hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien te hace lleno de Dios. Mire, por eso Dios va cercenando cosas. Va cercenando cosas de nuestro corazón. Ahorita lo vamos a ver en un personaje y te vas a dar cuenta cómo se hace más claro. Entonces mire, uno que puso toda su voluntad y las cosas cambiaron. Otro que dice que lo que hay que hacer es sembrar cosas buenas. Y otro dijo, yo definitivamente merezco que me vaya bien, porque yo soy
buen esposo, fiel, responsable, tierno con mi esposa, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen hermano, soy buena paga, soy puntual. ¿Cómo no me va a ir bien? Decía, como yo, pocos. Ahora le pregunto, ¿todo esto lo hace un hombre de Dios? Y mire todo lo bueno que tiene, ¿cierto? Un hombre de Dios es un hombre lleno de la vida de Dios. Este hombre tiene unas características buenas. No estamos diciendo que no puedan estar en la vida de un creyente. Que un creyente sea buen esposo, sea fiel, sea responsable, sea buen padre, sea buen hijo. Pero mire lo hermoso, porque Dios nos va direccionando a que tengamos, que lo que Dios quiere cambiar como una prioridad en nuestros corazones es el tipo de relación que nosotros tenemos con Él. Y mire, porque aún hacemos cosas religiosas donde el centro no es Dios, donde el centro soy yo. Acompáñenme un segundito a Lucas 18:11. Lucas 18:11, que allá hay una parábola, por así decirlo, una narración muy bonita, que muchas veces empieza a confrontar de esas cosas que necesitan ser cercenadas en nuestro corazón por los aspectos religiosos que nosotros asumimos, para que esa relación con Dios sea llevada a ese ámbito celestial al que Dios desea. En Lucas 18:11 habla de un fariseo y un publicano que habían entrado al templo y los dos habían entrado a orar, habían entrado a buscar, digámoslo así, de Dios. Pero hay cosas que desnudan dónde está el centro y por eso necesitan ser cercenadas dentro de nuestras vidas, o ser direccionadas de una manera correcta. Si pasa allí al versículo número 11, ubíquese en el verso 11, no vamos a leer porque dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire que es una persona que tiene oración, pero mire que su oración no va dirigida a Dios. Su oración está dirigida hacia sí mismo. Y esto nos lleva a meditar cuántas cosas nosotros aún hacemos cuando hacemos oración, pero muchas veces la oración no está centrada en Dios, está centrada en mí mismo. Y es algo que necesita ser puesto en orden. Mire lo que él dice acá. Él está hablando de lo que decíamos ahora. O sea, he cambiado prácticas. Doy diezmos, ayuno, oro. ¿Qué es lo que dice acá? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, ni injustos, adúlteros, ni como este publicano. Él está diciendo, mire, mi vida ha tenido cambios. Pero mire lo tremendo. ¿Pero con quién está orando? Consigo mismo. Su oración está centrada ¿en quién? En Él mismo. No está dirigida hacia Dios. ¿Y cuántas de nuestras oraciones como creyentes no están dirigidas a Dios? Están dirigidas hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces podemos durar horas y horas orando? Y cuando reviso todo lo que oré al Señor, me doy cuenta que entré allá al lugar secreto y toda la oración estuvo centrada en mí. Estuvo centrada, Señor, en que yo quiero esto, en que yo anhelo esto, que me abra esta puerta, que yo alcance esto, que logre esto. Y cuando me di cuenta estoy como el fariseo. Allá es casi que dirigiendo toda la oración ¿hacia quién? Hacia mí mismo y no hacia Dios. Y nos damos cuenta de la abundancia del corazón. ¿Habla qué? Habla la boca. Muchas veces uno escucha orar a una persona, no para juzgarla, sino al escucharla orar se da cuenta que hay en su corazón. Y hay momentos donde la persona pide y pide tantas cosas que como que no tuvo tiempo para decirle, ve Señor, yo vine aquí a mirarte. Pero qué bueno que Dios vaya cambiando nuestro modo de orar. Y darnos cuenta, dediquemos menos tiempo a todo lo que yo quiero pedir y más tiempo a decirle, Señor, abre mis ojos para que yo te conozca. Abre mis ojos para que yo te vea. Alguna vez el Señor me enseñó algo dentro de la congregación, porque la oración se había centrado no en Dios, sino que la oración se había centrado en la iglesia. De manera que muchas veces
empezaba a orar, pero yo con un ojo estaba cerrado, estaba orando y con el otro estaba mirando qué estaba haciendo la gente. Entonces miraba quiénes oraban, quiénes no oraban, quiénes estaban charlando, quiénes no estaban charlando. Y finalmente me iba llenando de enojo. Y a veces en medio de la oración empezaba a hablarle a la iglesia para que se pusiera a orar, que había venido a buscar al Señor. Hasta que el Señor empezó a hablarme que yo estaba teniendo la misma actitud de la iglesia. Porque si yo había venido a orar y a encontrarme con Dios, no había venido a hablarle a la iglesia. Porque a veces hacemos así. Nos ponen a dirigir una oración y en la oración no hablamos con Dios. En la oración nos ponemos a hablar es con la iglesia. Iglesia, que el Señor, iglesia, levántale las manos a Dios, iglesia. Nos ponemos a hablarle a la iglesia y hacemos a Dios a un lado. Centramos la oración de manera equivocada. Hasta que el Señor me enseñó y empezó a sacar, me sacó de no disfrutar la oración a empezar a disfrutarla. No la disfrutaba por ver cómo todos despreciaban a Dios, pero no, ese era un reflejo de cómo estaba mi corazón. Hasta que un día Dios me llevó a entender, si vine a la iglesia a orar, así yo esté dirigiendo la oración, pues es a buscar al Señor. No vine a poner la mirada en el que ora o en el que no ora. Si alguien fue invitado a orar, ¿sabe a qué vino? Vino a relacionarse con Dios. Pero yo no voy a despreciar a Dios por estarle poniendo cuidado a usted o por estarle diciendo a usted en ese momento cómo va a buscar a Dios. No. Llegó el momento de, si vine a encontrarme con Dios, esto es un asunto donde mi corazón está derretido delante del Señor. Entonces te das cuenta cómo hay cosas que Dios va a ir resonando en nuestro corazón. Porque muchas veces nos sería ofensivo que nos digan fariseos, pero ¿cuántos comportamientos de los fariseos nosotros asumimos? Solamente le voy a nombrar algunos rápidamente para que podamos terminar. Los puede leer en Mateo 23. En Mateo 23, algunas cosas de las que hacían alarde los fariseos, y nos damos cuenta que tantas veces son las de las que nosotros hacemos alarde, pero no nos damos cuenta que muchas veces en todas ellas no estamos viendo al Señor. Por eso el entrar al lugar secreto es oír al Señor y ver al Señor. No olvide que necesitamos esas dos cosas muy importantes en nuestras vidas. Ahí en Mateo 23, lo puede leer después en casa si quiere, dice que los fariseos en la cátedra de Moisés se sientan. O sea, tenían conocimiento bíblico y no cualquiera. Eran maestros en lo que enseñaban. Pero mire que siendo maestros en la palabra no veían a Jesús. No veían al Señor. Dice que la motivación de sus corazones era el reconocimiento humano y no el conocer a Dios. Ahí dentro de esos versículos describe, hacían las cosas para ser vistos de los hombres. ¿Y qué dice el Señor? De cierto ya tienen su recompensa. Su anhelo, el anhelo de los fariseos eran las primeras sillas, que se les reconociera lo que sabían y el puesto que tenían. No olviden que a ellos les gustaba que los llamaran padre, que los llamaran rabí y ese tipo de cosas. Era el centro de sus corazones. Con lo que hacían, dice la Escritura, no entraban ellos, pero tampoco dejaban entrar a otros, porque no daban claridad. Eran rigurosos en la ley. ¿Cierto? Hay gente que dice, no, tengo pelos en la lengua para decir el pecado. Y está bien, hay que hablarlo con claridad, lo que Dios dice. Pero mire que los fariseos eran rigurosos en la ley, pero faltos de amor hacia Dios. Aunque eran rigurosos en la ley. Sus largas oraciones, mire, eran hombres que oraban, pero sus largas oraciones eran pretexto para adueñarse de las posesiones de las viudas. O sea, para aparentar espiritualidad. Les gustaba hacer discípulos que los siguieran a ellos, no al Señor. Lo que se veía exteriormente en sus vidas no era lo que realmente había dentro de sus corazones. Por decir algunas de las cosas que enumera allí en ese 23 de Mateo, donde el Señor una y otra vez dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis cielo, mar y tierra para ser un discípulo y después lo hacéis doblemente hijo del infierno. Entonces fíjense, ellos amaban hacer discípulos para ellos, no gente que siguiera al Señor. Entonces mire lo hermoso, cómo Dios nos va permitiendo ver todas estas cosas para que sea cercenado de nuestro corazón,
aquellas cosas que necesitan ser derribadas, que no son las que Dios desea que valoremos. O sea, que si hay conocimiento sea para expresarlo a Él. Bendita la gracia de Dios que ha venido sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones para purificar nuestra relación con Él. Zacarías, capítulo número 12, verso 10. Y ahora sí, con esta cita vamos a terminar por hoy. Zacarías dice una cosa muy especial. Mira lo hermoso. Zacarías, capítulo número 12, en el versículo número 10. Una promesa que no solamente la vemos que va a alcanzar a la nación de Israel, sino que vemos que esta es una promesa que está alcanzando nuestras vidas. Porque cuando Dios va a cercenando aquellas cosas que son necesarias ser derribadas en nuestro corazón, no olvide que va plantando otras hermosas. Y mire lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mira lo hermoso. Esto es maravilloso porque nos empieza a manifestar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Solo así, rápidamente, tenemos que pensar algo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de algo tan profundo que una sola definición en palabras humanas no alcanza para abarcar todo lo que ella significa. Solamente quiero compartirle algunas definiciones que he escuchado acerca de la gracia de Dios. Cada una está muy clara, pero cada una por sí sola no abarca todo lo que significa la gracia de Dios. Por eso nos vamos a dar cuenta porque la gracia de Dios es algo incomparable y a lo que nuestros ojos necesitan ser abiertos. La gracia de Dios, como tantas veces la comparte el pastor Wilson: Dios no me da el mal que merezco, sino me da el bien que no merezco, pero que necesito. Una realidad. Gracia de Dios es la benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia de Dios es el amor incambiable de Dios hacia el hombre. La gracia de Dios es la generosidad, la magnanimidad, la grandeza de la bondad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. La gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La gracia de Dios en el alma es vida nueva en el hombre. La gracia es Dios dando siempre el primer paso para acercarnos a Él. La gracia de Dios es una expresión del carácter de Dios que alcanzó su máxima expresión en la cruz del Calvario. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos ese gran regalo. Y mire lo que Dios dice entonces: derramaré espíritu de ¿qué? De gracia. Todo esto que hemos leído aquí. ¿Y qué va a producir ese espíritu de gracia? Ese favor de Dios. Lo segundo, oración. Espíritu de gracia y de oración. Intimidad con el Señor. Pero esa intimidad con el Señor, ¿qué va a producir? Que nosotros podamos tener luz del tesoro que hemos recibido, del valioso regalo que nos ha sido concedido cuando Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Siga leyendo hoy conmigo este 12:10 de Zacarías. Vuélvalo a leer conmigo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia
y de oración, el favor de Dios. Y ese favor de Dios que va a producir intimidad. ¿Para qué? Y dice ahí, y mirarán a mí. ¿A qué me va a llevar esa intimidad? A mirarlo a Él. ¿Te das cuenta? La oración del fariseo estaba centrada en Él. Ahora el espíritu de oración me va a llevar a estar centrado en Dios. Todo lo que estoy clamando y pidiendo en oración es lo de Él, es a Él mismo como el tesoro de mi corazón. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Te das cuenta? Caemos quebrantados. Señor, ¿cómo has hecho para amarme así, Señor? ¿Cómo me has amado de esta manera, Señor? ¿Cómo entregaste a tu Hijo así, Señor? ¿Cómo me estabas manifestando este amor tan incomparable en la cruz del Calvario? ¿Te das cuenta? Lo que va produciendo esa gracia incomparable del Señor, esa gracia incomparable del Dios Creador, va abriendo mis ojos, me va sacando del ámbito terrenal, donde pensaba que mi necesidad en Dios era comida, vestido, casa, carro y beca, a donde ahora voy siendo llevado al ámbito celestial, donde veo que toda mi necesidad es Cristo, que lo que Dios me ha provisto es Cristo, que el tesoro invaluable, incalculable es Cristo, y que esa gracia de Dios me ha concedido tener este regalo, y que este regalo lo que hace es quebrantar mi corazón, derretirlo de amor, hacer que caiga postrado delante de Él, vencido por ese amor que se derramó en aquella cruz del Calvario. ¿Te das cuenta lo hermoso de todo lo que esto produce en el corazón? Y eso sí va afirmando un verdadero arrepentimiento en el corazón, porque no es solamente dejar de pecar, es dejar el desprecio que hemos tenido hacia el Señor, y ahora entender que lo que Dios ha hecho es tan valioso para que tú y yo seamos hechos uno con Él, que el mayor privilegio de ser creyente es poder gozar de esa relación profunda, íntima, incomparable con Dios, donde nada me pueda separar de estar junto a su corazón, donde ni ángeles, ni principados, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada me haga dudar de que soy hijo de Dios y de que he sido acercado a su corazón para estar eternamente en ese lugar que Dios decidió darme cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Esto es hermoso. Dios sacó a Abraham de valorar ídolos y de un ámbito terrenal y lo llevó a un ámbito espiritual. No lo cambió de un lugar geográfico, lo cambió de ámbito, como lo está haciendo con nosotros. Amados, les invito para que meditemos estas cosas. Puede ser que no sean fáciles de digerir, necesitan tiempo, pero son un regalo impresionante para nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta tarde con tu palabra y por bendecirnos en esta tarde, Señor, y todas las cosas que tú quieres cercenar de nuestro corazón, Señor. No nos estás llamando, Dios, a que busquemos qué es lo que otro tiene que cambiar, sino que me estás hablando a mí, Señor. A mí que tal vez puedo amar los primeros lugares, a mí que puedo amar la sabiduría, a mí que puedo amar el reconocimiento, a mí que puedo, Dios de los cielos, Señor, pensar es en lucrarme o en beneficiarme, Dios, de las cosas tuyas. A mí, al que le quieres cercenar todas estas cosas que pueden haber convertido valiosas en mi corazón, pero que tú las estás derribando, las estás destruyendo para poder plantar lo verdadero, para poder llevarnos a entender, oh Dios de los cielos, como aquel Abraham, que aunque tú le hiciste riquísimo en la tierra, no tenía su corazón puesto en nada de lo que le habías dado, porque vemos que su corazón estaba en el ámbito tuyo, esperando lo que tú le habías prometido. Señor, tú fuiste el que le mostraste ese ámbito, ya le diste claridad a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra que tú le estabas mostrando era ese ámbito espiritual, glorioso, hermoso. Ya no era un ámbito terrenal, donde estábamos esperando a ver cuál pedazo de tierra me corresponde, sino poder entender que en ese ámbito espiritual me corresponde es un lugar en el corazón tuyo. Me corresponde es un lugar, Señor, junto a ti, eternamente y para siempre. Y ya no estamos pensando en una relación ahí superficial, Señor, sino estamos
cada día creciendo y yendo más profundo en esta relación a la que nos estás llamando, Señor. Padre, te ruego por mis hermanos, danos luz en todo eso. Lo necesitamos mucho en este tiempo, en el que tú, Señor, estás derramando aceite para mantener nuestras lámparas encendidas, para mantenernos, oh Dios de los cielos, atentos, Dios de los cielos, a tu regreso, a tu venida, Señor. Padre, gracias por obrar en nosotros y por bendecirnos con tu palabra. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amados, un abrazo. Nuevamente disculpas, tuvimos algunos inconvenientes como programamos el sonido, pero bueno, gracias a Dios pudimos